A continuación, le damos la palabra al doctor Manuel Sarmiento. Él es un destacado abogado de la Universidad Externado de Colombia y es asesor jurídico de organizaciones sociales. Doctor Manuel. Muy buenos días, un saludo para todos y todas, un saludo a toda la mesa directiva y un saludo muy especial también para el senador Jorge Enrique Robledo y agradecerle por la invitación para explicarle y sobre todo también con la misma advertencia que señalaba el senador Robledo, es posible que lo que yo vaya a decir ustedes lo tengan claro, pero sí es importante explicarle a la ciudadanía por qué Uber es ilegal. Y cuando yo digo ilegal, popularmente se conoce como transporte pirata, porque es un transporte, un servicio de transporte público que no se adecúa a las normas que regulan de manera muy precisa cómo se debe prestar el servicio de transporte público individual de pasajeros. Ya lo explicó muy bien el senador Robledo la importancia de regular de manera detallada el servicio de taxi y cómo eso debe tener unas normas muy precisas. Y eso es lo que existe en este momento, una serie de normas, leyes, decretos, artículos constitucionales que de manera precisa señalan cómo debe prestarse el servicio de transporte público individual. Y el fundamento es un fundamento constitucional. La Constitución señala que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, hay libertad, pero agrega, dentro de los límites del bien común. Y eso es muy importante y que sobre todo los ciudadanos lo entiendan porque la regulación del Estado no es un capricho. O sea, esa cantidad de normas y de leyes no es porque sí, sino que tienen la finalidad principal de proteger el interés general, de proteger el bien común, de proteger el interés de los usuarios, de los pasajeros, pero también de los conductores, de los propietarios, de las empresas afiliadoras. Y por eso la Ley 105 de 1993 señala con toda claridad que el servicio de taxi, el servicio de transporte público, es un servicio público que debe estar regulado por el Estado. Bueno, y hay una serie de regulaciones y aquí yo quiero que veamos cómo Uber viola cada una de esas regulaciones de manera detallada. Y también ustedes me van a excusar, pero como esto todavía es un debate, yo voy a leer algunas normas que señalan de manera precisa qué es lo que está violando Uber en este momento. La primera gran regulación que existe, o el primer requisito que existe para prestar el servicio de taxi, es que ese debe estar prestado por empresas habilitadas por el Estado, autorizadas por el Estado. La empresa que quiera prestar un servicio de taxi debe solicitarle al Estado, la autoridad de transporte competente, que le dé un permiso. Y eso tampoco es un capricho. ¿Por qué la importancia de este permiso? Y esto no solamente es para el tema de los taxis, sino también, por ejemplo, para el tema de los bancos. Aquí no nos podemos unir nosotros cualquiera y montar un banco y decirle al Estado, mire, yo voy a funcionar como un banco. No, el Estado tiene que revisar que cumplamos con la capacidad técnica, con la capacidad financiera, y lo mismo sucede en el caso de los taxis. Quien quiera funcionar como una empresa de transporte tiene que cumplir una serie de requisitos que el Estado tiene que verificar para proteger a los usuarios, para proteger a los conductores, para proteger el interés general. Entonces, el artículo 3 de la Ley 105 del 93 señala con toda claridad que para acceder a la prestación del servicio público, las empresas deberán estar habilitadas por el Estado. La Ley 336 de 1996, en su artículo 11, dice lo siguiente: las empresas interesadas en prestar el servicio público de transporte o constituidas para tal fin deberán solicitar y obtener habilitación para operar. Y en el caso del taxi la regulación también es muy precisa. El decreto 172 del 2001 dice que las empresas, personas naturales o jurídicas legalmente constituidas, interesadas en prestar el servicio público de transporte terrestre, automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, deberá solicitar y obtener habilitación para operar. Uber no tiene esta habilitación, Uber no la tiene. Y el gran argumento de Uber, de los voceros de Uber en Colombia, es que Uber no es una empresa de transporte de vehículos de taxi. Es lo que ellos dicen, es decir, nosotros solamente somos una plataforma, una aplicación tecnológica que busca unir a personas que tienen vehículos
con personas que necesitan desplazarse por ciertas zonas de la ciudad. Es un argumento bastante débil. O sea, ahí Uber nos está tratando como si fuéramos de verdad idiotas. Porque es que la actividad que realiza es la actividad de taxi, de prestar un servicio de taxi. Aquí las cosas no, Uber dice que no es una empresa de transporte, pero no hay que mirar qué es lo que dice Uber de sí misma. Hay que mirar es en la práctica, en la realidad, qué es lo que está haciendo Uber. Y entonces miramos todas las normas que regulan este tema y Uber está prestando una actividad de transporte público. Por ejemplo, ofrece y presta el servicio de taxi. Uber dice, no, es que nosotros no tenemos taxis, no tenemos vehículos amarillos, nosotros tenemos esos otros vehículos. No, es que el taxi, el vehículo taxi está definido por la ley. El artículo 7 del decreto 172 de 2001 dice que los taxis es cualquier automóvil destinado al servicio público individual de pasajeros. Los vehículos de Uber no funcionan como taxis, no funcionan destinados para el servicio individual de pasajeros. Si lo hacen, por definición, funciona como taxi. Pero además, ojo, Uber realiza una actividad transportadora. Es que la actividad transportadora también está regulada en las normas. El artículo 3 del decreto 172 del año 2001 dice lo siguiente: se entiende por actividad transportadora, ¿qué es una actividad transportadora? Un conjunto organizado de operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas separado conjuntamente de un lugar a otro utilizando vehículos. ¿No hace Uber una actividad transportadora? Hace un conjunto de operaciones para trasladar personas de un lugar a otro. Se consigue unos vehículos, esos vehículos los ofrecen mediante esa aplicación y en el momento en que el usuario lo necesita, consigue que Uber le entregue un vehículo, le ofrezca un vehículo que lo recoge en un punto y lo deja donde el pasajero lo quiera que lo dejen. Es típicamente una actividad transportadora y por lo tanto es una empresa transportadora, como lo señala también el artículo 10 de la ley 336 del 96. Dice esa norma, se entiende por empresa de transporte la persona natural o jurídica constituida como unidad de explotación económica permanente con los equipos, instalaciones y órganos administrativos adecuados para efectuar el traslado de un lugar a otro de personas. Utiliza taxis, realiza una actividad transportadora y es una empresa transportadora. Que ellos digan que no es una empresa transportadora no importa, sí lo es. Y como lo es, tiene que en primer lugar obtener la habilitación del Estado. Y en este momento no la tiene, por lo tanto, desde este punto es un servicio que es por completo ilegal, es un transporte pirata porque no cuenta con la habilitación. Que ellos nos digan que es simplemente una plataforma no es cierto, entonces aquí nos inventamos una aplicación para que la gente le llegue a su casa la mercancía de contrabando. Y decimos, no, es que esto es solamente una aplicación y nosotros no realizamos la actividad de contrabando. No, es una actividad ilegal que está haciendo, en este caso esa aplicación, lo mismo que lo que hace Uber. Si viola esta norma o este requisito de estar habilitada, pues normal el resto de las normas. Porque, por ejemplo, las normas son muy claras en señalar que las empresas habilitadas para prestar este servicio deben tener los vehículos registrados. O sea, no se puede prestar este servicio con cualquier tipo de vehículo, tienen que ser vehículos autorizados exactamente por el Estado para prestar este servicio. Y esto tiene que ver con algo importante, y es que el Estado tiene que revisar cuáles son los requisitos técnicos que se le van a exigir a los carros para garantizarle al usuario un buen servicio. Que de tal modelo, que con tales características, que si debe contar con GPS o no. Bueno, todos los requisitos técnicos que el Estado tiene que verificar. Uber nos dice, y saca mucho pecho, no, es que nosotros somos los encargados de habilitar esos vehículos y les exigimos ciertos requisitos. Lo explicó muy bien el senador Robledo, eso es una usurpación de funciones. O sea, una empresa privada, una multinacional, no puede asumir las funciones que tenga el Estado. ¿Es que vamos a confiar en ellos? Es que el Estado es el que representa y aquí hay una democracia. Y esa democracia implica que quienes lleguen a tomar esas decisiones tengan algún punto de representatividad. Las normas también dicen que la tarifa la fija el Estado. Lo deja muy claro también la ley 336 de 1996, que señala que el Sistema Nacional de Transporte y al Gobierno Nacional
a través del Ministerio de Transporte le corresponde formular la política y fijar los criterios para las tarifas del servicio de taxi. En el caso de Uber, esas tarifas no las fija el Estado, las está fijando Uber, y de nuevo aquí vemos una clara usurpación de funciones que, como lo explicó el senador Robledo, es un delito. Las normas también señalan que el servicio de taxi debe contar con pólizas de seguros contractual y extracontractual. Y tampoco es un capricho, es para proteger a los pasajeros, es para proteger a los usuarios. Y Uber no cumple con esas pólizas, que no es cualquier póliza, ustedes lo saben. Eso tiene unos requisitos que se exige para que los vehículos puedan operar como taxis. En este caso también se está violando esta norma, y eso también lleva a la violación del régimen de competencia desleal. Porque, como le explicaba el senador Robledo, si los taxis legales tienen que incurrir en una serie de costos, como estos temas de las pólizas, y Uber no lo hace porque viola la ley, está incurriendo en una conducta de competencia desleal que debería ser sancionada por las autoridades. Otra violación de la ley: Uber es la que está habilitando nuevos cupos de taxi, y es otra usurpación de funciones. El decreto 172 del 2001, en su artículo 35, dice que las autoridades de transporte competentes no podrán autorizar el ingreso de taxis al servicio público hasta no se determinen las necesidades del equipo mediante estudios técnicos. Es el Estado el que debe definir mediante estudios técnicos cuántos taxis pueden circular por una ciudad. Aquí lo está haciendo es Uber, está usurpando funciones y está permitiendo que entren más taxis de los que está permitido por el Estado. Y viola normas elementales como la del taxímetro. Funciona como taxi, entonces debe cumplir con los requisitos que deben tener un taxi. Y el taxímetro también es para proteger al usuario. Es para que el usuario, al momento de terminar de la carrera, pueda comparar con la tabla si la tarifa que le está cobrando el conductor es la que se ajusta a la ley o no. Y la ley dice por eso, el decreto 167 del 98, que los vehículos tipo taxi deberán portar el taxímetro con su respectivo visor lector de unidades, el cual deberá estar ubicado en sitio que sea permanentemente visible para los pasajeros, para que no les cobren lo que se les dé la gana, sino que se cobre lo que se ajusta a la ley. Y Uber no funciona con taxímetros, y este tema de los taxímetros, su revisión y su mantenimiento también tiene unas regulaciones muy específicas que por supuesto Uber no cumple porque ni siquiera tiene eso. O sea, es evidente con todas las normas que yo he leído acá que Uber es ilegal, comenzando porque no está habilitado para operar. Es más, ahora que están hablando de un nuevo decreto que dicen que va a legalizar a Uber, el gobierno no puede legalizar a Uber por decreto. Uber, para funcionar en Colombia, de acuerdo con la ley, tiene que estar habilitado por el Estado. Porque así ellos digan que es una plataforma tecnológica, en la práctica, en la realidad, realiza una actividad transportadora, como lo señala la ley. Y esto que estoy diciendo sobre la ilegalidad de Uber, lo han dicho la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el mismo gobierno a través de la Superintendencia de Transporte ha señalado que este servicio, como lo presta Uber, es ilegal. La Corte Constitucional, en la sentencia C-981 de 2010, reiteró que las empresas que pueden prestar el servicio público de transporte solo pueden ser empresas habilitadas. Lo mismo lo hace el Consejo de Estado en el concepto 1740 del 2006. Dice el Consejo de Estado: en relación con la actividad de transporte, de transporte privado con vehículos que no son propios, el mandato legal no ofrece dudas en cuanto al alcance restrictivo de la utilización de vehículos que son de propiedad de quien realiza el transporte privado, pues no prevé la posibilidad de contratar el servicio con empresas diferentes a las de transporte público. Lo dice el Consejo de Estado y no hay ninguna duda. También lo dijo la Superintendencia de Puertos en Transportes. En una circular externa, la número 024, le solicitó a las distintas autoridades del país aplicar las medidas tendientes a la inmovilización de vehículos de servicios públicos que presten el servicio no autorizado a través de la plataforma Uber. Hasta menciona ahí con todas las letras que es la plataforma Uber y se deben inmovilizar esos vehículos. Y además de esto, es que las normas no solamente sancionan a quienes prestan el servicio, también sancionan a quienes facilitan la prestación de un servicio ilegal. La Ley 105 de 1993, en su artículo 9,
dice que explica cuáles son los sujetos de las sanciones por violar las normas de transporte público. Y dice, las autoridades que determinen las disposiciones legales impondrán sanciones por violación a las normas reguladoras del transporte según las disposiciones especiales que rijan cada modo de transporte. Y agrega, podrán ser sujetos de sanción las personas que violen o faciliten la violación de las normas,